Muy bien, para este segundo video vamos a hablar ahora de las operaciones que tienen los conjuntos. Sigue siendo el tema de teorías de conjuntos. Las operaciones, al igual que en la lógica proposicional, no son las aritméticas que conocemos. No es suma, resta, multiplicación, división. O sea, no es ese tipo de operaciones. Operaciones hablamos de ejecutar cierto comando, ciertas ideas con ciertos elementos o conjuntos. Entonces, vamos a ver en total 5. Aquí ya hay 2 proyectadas. Voy a ir haciendo una por una y vamos a ir definiendo cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, la unión de conjuntos. Los ejemplos que voy a hacer son basados en 2 conjuntos. Podrían ser más. Pueden ser 3, 4, 5, 20, lo que sea. Pueden ser la cantidad que usted necesite. Voy a hacerlo con un modo estándar que son 2. Entonces vamos a pegar esta imagen, ¿verdad? Donde tengo entonces 2 conjuntos. Pero vamos a hablar de ciertos elementos primero. Este conjunto grande que usted ve que es un rectangulito, a ese lo vamos a llamar universo. ¿Qué es el universo? El universo es el conjunto grande donde están todos los elementos con los que yo voy a trabajar. Entonces vamos a llamarlo conjunto. Entonces quiere decir que en la parte roja que tenemos acá, ¿verdad? Esos 2 elementos en rojo son entonces, por ejemplo, los, no sé, pongámosle categorías. Las categorías entonces son subconjuntos. Vean, entonces si estábamos hablando de que el universo es ULACIT, que es toda nuestra universidad, entonces los subconjuntos o categorías son las carreras. Que biomédica, que informática, administración de negocios, química industrial, ingeniería industrial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces puedo clasificarlos, puede usted ponerle nombre, por ejemplo, lo podemos llamar como un conjunto A y un conjunto B. Entonces, yo voy a tener elementos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener un X y un Y, por aquí tengo un Z y un W, por aquí puedo tener, no sé, un valor A, ¿verdad? Puedo tener elementos por fuera, no sé, un elemento B, puedo tener la cantidad de elementos que usted quiera. Entonces, vamos a clasificar o definir cómo se llama o en qué consiste una unión. Entonces, una unión son todos los elementos, vamos a ponerlo por acá, todos los elementos que pertenecen. Ven que aquí estamos usando todas las definiciones que hemos estado hablando en el video anterior. Ya hablamos de un conjunto, que es un grupo de elementos que comparten ciertas características. Estamos hablando de subconjuntos, que son conjuntos más pequeños como clasificativos. Estamos hablando de elementos, que son los objetos que están dentro del conjunto. Estamos hablando de pertenencia, que están dentro o que cumplen cierta característica. ¿Verdad? Entonces ya puedo hablar de que son elementos que pertenecen al conjunto A. Ahí vamos a poner por aquí o al conjunto B. ¿Qué significaba este O? Nosotros ya lo hemos visto en nuestra lógica proposicional. Ese O hablaba de una, vamos a ponerlo aquí en verde, una alternativa, ¿cierto? Entonces quiere decir que debe pertenecer a uno o pertenece al otro. Entonces nosotros definimos, por ejemplo, que la unión puede ser todos los elementos que yo tengo ahí. Entonces, si yo tengo que definirlo con algún símbolo, entonces lo estaríamos definiendo con un A, ¿verdad? El conjunto A, el conjunto B, y lo estaríamos definiendo con un símbolo de U. Esa es como la unión. ¿Verdad? Entonces yo tendría que juntar todos los elementos que pertenecen a un conjunto o al otro. ¿Vean? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que X pertenece a la unión de A y B. ¿Por qué? Porque pertenece a alguno de los dos. Pertenece a X, pertenece al conjunto A. Yo podría decir que el A también pertenece a la unión. ¿Por qué? Porque está en el conjunto A. Profe, pero también está en el B. Entonces también puede estar en la unión perfectamente. Este B que tenemos aquí afuera no pertenece a la unión. ¿Por qué? Porque no está ni dentro del conjunto A ni dentro del conjunto B. Entonces yo no lo puedo clasificar de esa manera. ¿Verdad? Vamos a tomar este dibujito, nos lo vamos a robar para los siguientes ejemplos. El siguiente definición que vamos a ver es la intersección. Vamos a ponerlo como por acá. Vamos a quitarle este cuadrito de acá. Y vamos a moverlo. Ah, ya moví el título, que nada que ver. Vamos a ponerlo por acá. Vean, entonces, bueno, ahora vamos a tener como el mismo dibujito para la intersección. La intersección, entonces, igual tengo un universo, tengo un conjunto A y B.
En la intersección son todos los elementos. Van a ver que las definiciones entre todas comienzan muy parecidas. Que pertenecen al conjunto A. Vamos a poner aquí y al conjunto B. Vean, entonces recuerden que nosotros habíamos hablado en el anterior, vimos que el O era la alternativa, está en uno o el otro, es lo que me importa, verdadero o falso, lo habíamos visto antes. Aquí ahora tenemos la operación lógica, que es el I. El I lo habíamos clasificado de otra manera, el I lo habíamos clasificado como una obligación. Entonces, como es una obligación, significa que tiene que estar en las dos, ¿verdad? Estamos en la obligación de que cumpla las dos circunstancias para que sea cierto. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser nuestro símbolo? Bueno, vamos a tener nuestro conjunto, voy a ponerlo por acá, nuestro conjunto A, vamos a tener nuestro conjunto B. La intersección se ve como esta forma. Entonces, nos pasa lo mismo que en matemática de la lógica proposicional de las semanas anteriores. Vimos que el O era una V y el I era lo contrario, entonces era como un tipo techito. Aquí pasa lo mismo con la unión y la intersección. La unión es una U, como de unión, y la intersección es un puentecito que es el símbolo de la U al revés, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría que hablar que este elemento W no está en la intersección, porque a pesar de que está en el conjunto B, no está dentro del conjunto A. ¿Cómo sé yo que no está dentro del conjunto A? Vean que el conjunto A es este círculo de acá. Entonces, todo lo que esté por fuera de esta expresión o de esta sección no pertenece a A. Entonces, a mí no me puede servir. Pero el conjunto, el valor A, el elemento A, sí pertenece a la intersección, porque está dentro del parámetro del conjunto A, que es ese círculo de ahí, y está dentro del parámetro del conjunto B, que es ese otro círculo de ahí. Entonces, el valor de A sí pertenece. Vamos con la diferencia. Vamos a agarrarnos el mismo dibujito. Vamos a pegarlo por acá. Ay, perdón, estoy con el cosito equivocado. Ahora sí. Vamos a dibujar. Vamos a robarnos el dibujito. Yo creo que ya puedo como copiarlo. Ajá, normal. Vamos a copiarlo normal. Entonces acá. La diferencia. Vamos a hablarlo como un tipo. Vamos a clasificarlo también. Entonces, vamos a llamarlo como un tipo exclusividad. Al igual que en el O y en el I de la lógica proposicional, no importa el orden en el que lo vea. Primero la A o luego el B, no importa ese orden. Eso no nos va a afectar en el resultado. En la diferencia sí nos afecta mucho el resultado. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces vamos a verlo acá. Son todos, vamos a definirlo igual, son todos los elementos que pertenecen al conjunto A y no, que hay una nueva variante, y no al conjunto B. Entonces estamos hablando de que es una exclusividad, ¿verdad? Esta exclusividad está contemplada aquí. O sea, tiene que estar en el primero, pero no puede pertenecer al segundo. O sea, es una completa exclusividad del primer conjunto. Entonces aquí vamos a ponerlo arriba. El orden importa o el orden afecta. Vean, entonces esta definición en particular que acabamos de copiar, esta definición a nivel de símbolo, entonces primero va el conjunto A, estoy poniéndolo así. Primero va el conjunto A, después va el conjunto B. Entonces este no que estamos representando acá, ese no se ve como una resta. Entonces eso es importante. Aquí hay que destacar que, por ejemplo, esto no es lo mismo que decir B y compararlo con A en una diferencia. Diferencia significa resta, ¿verdad? Como la diferencia de cuadrados que ve uno en precálculo. Entonces esas dos cosas no son iguales. Esa definición que tenemos ahí es específicamente para la parte de arriba. ¿Cómo debería verse para la parte de abajo? Bueno, para la parte de abajo, si yo, pongámoslo como en otro color,
para yo clasificar en esta segunda, que es B menos A, entonces yo tendría que tomarlo como que pertenecen al conjunto B y no pertenecen al conjunto A. ¿Ve? Entonces, el primero importa. El que sí pertenezca va a ser la exclusividad. Entonces, es exclusivo para ese conjunto. Entonces, el primero en el que sí pertenecen es la exclusividad. ¿Ve? Entonces, el orden sí me va a afectar bastante a la hora de plantearlo. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, yo podría decir, por ejemplo, que ZW, que el elemento Z y el elemento W no pertenecen a la diferencia, porque están en el conjunto B, ¿verdad? No deberían estar ahí. Pero yo sí puedo clasificar con que X y Y sí pertenecen a la diferencia, son dentro del conjunto de la diferencia. El valor de A pesar de que está en A, no pertenece a la diferencia, porque el A no es exclusivo. Este A también pertenece a B, entonces no lo puedo tomar en cuenta. Entonces en clase vamos a ver también otras interpretaciones de cómo trabajar con estas definiciones. Pero ahorita vamos a verlo como una exclusividad de que pertenece al primero y no pertenece al segundo. Aquí hay una diferencia simétrica. Usted dirá, bueno, pero acabamos de ver una diferencia, ¿cuál será la distinción entre ambas? Entonces vamos a utilizar el ejemplo de acá. Vamos a ponerlo de esta manera. Son todos los elementos que pertenecen al conjunto A, que vamos a poner una operación lógica, o al conjunto B. Hasta ahí usted pensaría que es la misma definición que vimos para la unión. Entonces usted dice, bueno, pues entonces ¿cuál es la diferencia entre la unión y la diferencia simétrica? Ok, vimos que la diferencia, que es la anterior, habla de que es una exclusividad de un conjunto. ¿Verdad? Entonces vamos a definirlo aquí un poquito más, vamos a hacerlo aún más exclusivo. ¿Verdad? Entonces son todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no a ambos. Entonces es un conjunto donde unificamos los que son exclusivos de A y los que son exclusivos de B. ¿Verdad? Entonces son todos los elementos que no pertenezcan, puede ponerlo así como una definición, son los que no pertenecen a la intersección de ellos. ¿Verdad? Porque dice que no puede pertenecer a ambos. Entonces, por ejemplo, no puedo utilizar el valor de A porque pertenece a los dos. Pero sí puedo utilizar el elemento X porque es una exclusividad de A. Entonces aquí sí está dentro. Puedo tomar W porque está en el B y ninguno de los dos están los dos juntos. Hay dos formas de interpretarlo a nivel de símbolo. A nivel de símbolo puede ser A comparado con B. Aquí tampoco me afecta el orden. Y el símbolo es un triangulito. Vea, como el triangulito que usted y yo conocemos, por ejemplo, discriminante, en lo que es la parte de precálculo. Entonces, esa es una interpretación. La otra interpretación, vamos a poner aquí que esto es una equivalencia. Nosotros hemos visto este símbolo, que son dos interpretaciones distintas. No son iguales, son distintas. O sea, son como... o sea, que se pueden ver distintas formas, pero tienen como un mismo resultado. Entonces, aquí la interpretación es un A y un B unido porque tenemos un O, un B y un A, pero tengo que contemplar que no está en los dos, entonces es una doble resta. Entonces pensemos que la diferencia es como un condicional que solo funciona en una dirección, y dependiendo de la dirección usted puede interpretarlo diferente, y pensemos que la diferencia simétrica es como un bicondicional, o sea, tengo que trabajar las dos direcciones y lo que hago es juntar los resultados. Y nos queda una operación más, la operación del complemento. Vamos a corrernos por acá. La operación del complemento son, vamos a ponerlo aquí abajo porque ya el espacio no nos da, son todos los elementos que no pertenezcan a uno de los conjuntos.
a uno de los conjuntos o a un conjunto particularmente, porque yo podría decir cuál es el complemento de toda una operación de conjuntos. Entonces, por ejemplo, aquí el símbolo es en particular, si yo tengo que quiero encontrar el complemento de A, entonces tenemos aquí una rayita como encima. ¿Vea? Entonces eso habla de todos los elementos que no pertenezcan al conjunto de A. ¿Vea? Entonces aquí vamos a ponerlo, esto es importante, dice que es un no. ¿Vea? Entonces, por ejemplo, yo para el del complemento, yo podría decir que Z, que W y que B no pertenecen al conjunto A. Entonces ya ellos son parte del complemento. No puedo decir lo mismo de X, de Y y de A, porque ellos sí están dentro. El complemento son todos los que no pertenezcan. Y vean que aquí, esta es la única operación, de hecho, es la única operación que toma en consideración incluso los elementos que están por fuera de los conjuntos. Porque estamos diciendo que es todo lo que esté por fuera. O sea, todo lo que no esté dentro de este círculo, que es el conjunto de A, todo lo que esté por fuera va a ser contemplado. Como les digo, no se ajusta solamente al hecho de que sea un conjunto. Podríamos tener ya una operación de conjuntos. Por ejemplo, yo podría a ustedes preguntarles en algún punto, bueno, dígame cuál es el complemento de A unión B. Usted dice, bueno, ya tengo que hacer primero A unión B, que es la unión de todos. Entonces, A unión B son todos estos. Entonces, bueno, ¿cuáles son todos los elementos que no están dentro de esta categoría? Sería el valor de B que está aquí afuera. Vea, contempla todo lo que esté por fuera de los conjuntos. Entonces, por lo general, el complemento trabaja con esta zona externa. Si quisiéramos trabajar con un solo complemento. O toda la zona externa de un conjunto. Por ejemplo, en el A es toda esta sección externa, incluyendo la parte del B. Esto es a grandes rasgos y esto es con estos diagramitas que se llaman diagramas de Venn, que la otra semana vamos a profundizar un poquito más en ellos. Pero así como tenemos operaciones lógicas y tenemos simplificación de ellas, también podemos aplicarlo en este tipo de temas. Entonces vamos a ver el último video, que es el video número 3, donde trabajamos con simplificación de conjuntos.